Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Cuidamos de Ti, programa que se emite todos los martes aquí en PTV y en el que tratamos de mejorar su salud en todos los sentidos. Ya saben que aquí hablamos de oído, de vista, de salud bucodental y que vamos tratando diferentes temas según cada semana. Pues bien, nos iremos hasta Clínica El Brillante Oftalmología. Allí conoceremos más en profundidad qué es el glaucoma, una enfermedad relacionada con la tensión de nuestro ojo. ¿Cómo se detecta? ¿Qué síntomas tiene? ¿Y cómo se trata allí? Como decíamos, en Clínica El Brillante Oftalmología. Nos desplazaremos también hasta el Centro Auditivo Ríos, donde su gerente Miguel Ángel Ríos, que ustedes ya conocen también muy bien, nos va a hablar de los audífonos de titanio, de la conexión directa, de aquellos audífonos que son recargables y también de lo que es la adaptación biométrica. Hablaremos con la farmacéutica Mónica Lasarte sobre cómo trabajan la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la farmacia. Atentos porque este tema nos interesa a todos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países desarrollados. Y por último nos marcharemos hasta Corporación Dental. Allí hablaremos sobre las ortodoncias. ¿Qué tipos hay? ¿Cuánto tiempo tengo que tener cada una de ellas? ¿Qué cuidados necesita cada tipo? Todas estas dudas las resolveremos al final de nuestro programa. Pues bien, ya han visto un programa completo en el que vamos a tratar muchísimos temas interesantísimos de salud y comenzamos en Clínica El Brillante Oftalmología, que como hemos visto en el sumario, nos van a hablar sobre la vista cansada. El glaucoma es el daño que se produce en el nervio óptico, normalmente asociado a tensión ocular elevada. El nervio óptico es un cable que va desde el ojo hasta el cerebro y que lleva la información. Y ese cable, como cualquier cable de la luz, tiene fibras, tiene pelillos y con las tensiones elevadas se va pelando, se va quedando con menos fibras y transmite peor la señal, la imagen. Y esto es más o menos el glaucoma. En la parte de los casos está asociado a tensiones altas, aunque existe también el glaucoma de tensión normal o de baja tensión y otras causas más raras de glaucoma. Sí, efectivamente el glaucoma es mucho más frecuente en las personas por encima de los 40-45 años y también a antecedentes familiares, especialmente en mujeres, haber tenido madre o abuela con glaucoma, es más habitual que se transmita en parte la parte genética de la enfermedad y que tengan más papeletas para tenerla los descendientes. No se puede prevenir en el sentido de evitar su aparición por tomar alguna actuación o alguna dieta o algún ejercicio. No existe algo que lo prevenga, existe la detección precoz. O sea, lo importante es detectar la enfermedad en el mismo inicio. Suele ser una hipertensión, es decir, el ojo tiene la tensión elevada y a lo mejor todavía ni siquiera ha producido daño en el nervio óptico, pero ahí ya es un paciente que cuando llega al oftalmólogo y lo ve, siempre tienes que seguirlo por si acaso hay un momento dado en que detectamos daño del nervio óptico, trataremos la enfermedad. Entonces no podemos hacer nada para prevenir la enfermedad, si nos va a tocar, pero sí cogerla a tiempo. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad neurológica, es un nervio el que se está dañando y ya sabemos que los nervios son muy difíciles de recuperar, en este caso el daño que se produce no lo puedo recuperar. Sí, efectivamente, aunque el tratamiento primario, el de inicio, nunca va a ser la cirugía, salvo en contadas ocasiones, el tratamiento del glaucoma actual cada vez más precozmente se hace cirugía. La cirugía ha evolucionado mucho desde sus inicios, que consistía en liberar presión del ojo, liberar tensión del ojo haciendo un agujero para que salga líquido, y ha ido evolucionando en diferentes tipos de implantes que pueden hacer esa función de forma más controlada. Cada vez operamos más glaucomas porque cada vez se tiende a tratar antes para evitar que se dañe el nervio. Por ejemplo, alguien joven, alguien de 60 o 65 años con glaucoma, tiene muchos años por delante. Tenemos que cuidar su visión durante los próximos 30 años, porque no sabemos cuánto va a vivir. Si vemos que tiene un glaucoma que con tratamiento médico, con gotas, no está del todo controlado, o que es una persona joven de 50 años, quizá le indiquemos cirugía casi de entrada.
porque también son cirugías cada vez más seguras. Pues en la cirugía se intenta siempre liberar tensión. Hay varias formas de liberar tensión, desde la más clásica, que es abrir un agujero en el ojo y dejar que drene por ahí, hasta algo de técnicas más sofisticadas de abrir un agujero que solo deja pasar algunas partes, hasta implantes muy sofisticados. Actualmente estamos implantando más tubos, por decirlo de una forma, lo que sería un conducto de un plástico especial, muy adaptable, muy biocompatible con el ojo, que hace de desagüe del ojo y que toda la tensión en exceso se libere por ahí. Este tipo de cirugías nos da tiempo. Por ejemplo, a lo mejor operamos un glaucoma y controlamos la tensión durante unos años. Probablemente no sea para siempre, pero conseguimos controlar la tensión durante unos años. ¿Que dentro de 10 años hay que operar otra vez? Bueno, si hemos conseguido mantener el nervio óptico sano, ese es nuestro goal. O sea, lo que siempre intentamos es mantener el máximo de nervio sano durante el máximo de tiempo posible, porque no tengo forma de regresarlo y tengo que darle visión al paciente toda su vida. La tensión en el ojo sube, no sabemos por qué, en muchos casos. Hay casos muy identificados, donde hay enfermedades concretas del ojo, en el que se dispersa algún pigmento, se dispersa algún subproducto que obstruye el desagüe del ojo, y eso claramente identificamos como la causa de la subida de tensión, es que el ojo produce un líquido dentro de él que lo llena y tiene un desagüe para ese líquido. Si produces más y el desagüe se atasca, la tensión sube, está claro. Ahí hay causas identificables como es el glaucoma pigmentario o el glaucoma pseudoexfoliativo. Pero en la inmensa mayoría de glaucomas, el glaucoma crónico simple, no tenemos una causa bien establecida. Ni siquiera a veces el glaucoma de baja tensión tampoco. Siempre vamos enfocados al tratamiento, disminuir la tensión. La tensión en el ojo es literalmente tener más tensión de lo que consideramos normal, que está entre 10 y 20, para que nos entendamos. No tiene nada que ver con la tensión del cuerpo. La tensión arterial normalmente no afecta para nada a la tensión ocular. Bien, la tensión se mide en la consulta oftalmológica. Normalmente en la clínica lo hacemos de rutina en las personas por encima de 40 años porque tienen mayor riesgo de tener la tensión alta, y especialmente si hay antecedentes familiares, si alguien en la familia ha tenido problemas de tensión. Y si no, también se puede medir en cualquier persona. ¿Cómo se mide? Pues tenemos aparatos que se llaman tonómetros, ya sean montados en la lámpara o portátiles, que nos permiten, tocando el ojo pero sin ningún dolor, ninguna molestia, con una sola gota, tomar la tensión ocular. Normalmente la tensión ocular alta no tiene síntomas. Hay algunos casos, un pequeño porcentaje, que sí se notan ellos, algo no va bien, algo me pasa en el ojo, y acuden al oftalmólogo porque se notan algo y tienen una hipertensión ocular. Pero lamentablemente el glaucoma no tiene síntomas casi nunca. Y digo lamentablemente porque si los tuviera, todo el mundo acudiría pronto al médico, o casi todo el mundo acudiría pronto al médico. Como no los tiene, la única forma de detectarlo a tiempo es venir anualmente a la consulta. Así, por encima de una edad, siempre vamos a tomar tensión y siempre vamos a comprobar la salud ocular del nervio óptico. Hay un tipo de glaucoma especial, que es el glaucoma agudo, es un cierre brusco del desagüe y una subida brusca de tensión. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Duele mucho y ahí el paciente lo que va es a urgencias. Los síntomas y consecuencias del glaucoma depende del estadio. Hemos hablado antes de que se produce un daño en el nervio óptico y que el nervio óptico es como un cable que lleva fibras. Bien, las primeras fibras que se dañan son las que nos dan campo visual, es decir, la visión periférica. Esta pérdida es muy progresiva, tan poco a poco ocurre que muchos pacientes no se dan cuenta y empiezan a acudir a lo mejor al médico porque dicen, es que me doy con las puertas, me choco con las puertas, parece que no veo y me choco con las puertas, y es cuando ya se ha producido un daño muy intenso, y un daño muy intenso en el nervio óptico produce una reducción del campo visual. El paciente empieza a ver por un tubo. Este es el problema, que no se dan cuenta. Acabarán en ceguera muy pocos casos. La inmensa mayoría de los glaucomas, sobre todo cuando los detectamos a tiempo, no van a acabar en ceguera. Por supuesto, hay enfermedades más rebeldes que otras, hay tensiones más difíciles unas que otras, pero es raro que hoy en día acaben en ceguera o ceguera legal un glaucoma. Todavía veo algunos casos. Eso se produce cuando ya el nervio está totalmente muerto, seco, sin fibras que estén transmitiendo la información. Es una enfermedad típicamente bilateral. Es decir, se suele dar en los dos ojos. A veces no es igual de grave en un ojo que en otro y depende de las causas, pero se suele dar en los dos ojos casi siempre. Es importante, a partir de cierta edad, hacer revisiones periódicas en el oftalmólogo
porque como hemos hablado, no solo una visión buena es síntoma de buena salud, hay dolencias como el glaucoma que no tienen síntomas, solo se detectan en la consulta del oftalmólogo, como midiendo la tensión y viendo, valorando la salud del nervio óptico. Esto solo lo puede hacer su médico oftalmólogo. Nosotros en la Clínica El Brillante estaremos encantados de atender cualquier paciente con o sin síntomas por encima de los 40 para este motivo. Hola, muy buenas, ya me conocen del programa anterior, soy Miguel Ángel Ríos, de Centro Auditivo Ríos, y hoy vamos a tratar el tema de los audífonos. Vamos a comentar el tipo de audífonos, las ventajas e inconvenientes, aparte de conocerlos un poquito más. Empezamos que previamente, antes de hacer cualquier tipo de adaptación audioprotésica, hay que hacer una valoración para contemplar la pérdida de audición que tenemos, y en función a esa pérdida de audición debemos ya elegir un tipo de audífono. Hay pérdidas que sí nos facilitan la posibilidad de poder adaptar cualquier tipo de audífono y otras pérdidas que nos limitan en cuanto a tamaño y estética. Pues vamos a empezar. Principalmente los audífonos que más se conocen son los audífonos BTE, los retro, que van detrás del oído, que son muy similares a los de toda la vida. ¿Vale? Este tipo de audífonos tienen una serie de ventajas. Como vemos aquí, el sonido, por donde sale el sonido, es un molde de un material acrílico que se puede lavar fácilmente, por lo cual si se llena de cerumen o cualquier sustancia que tengamos en el oído, no se estropea con la facilidad que se estropean los que ahora después veremos. ¿Vale? Este tipo de audífonos, este no es mi molde, lógicamente va hecho con un molde a medida, se queda detrás del oído y hoy en día también ya lo hacen con una estética y unos colores similares al pelo para que no se aprecien, ¿vale? Este es el tipo de audífono que siempre hemos tenido, el audífono retroauricular. Vale, este tipo de audífono es un audífono que es bastante más grande, por lo cual a una persona mayor que tenga problemas de movilidad en las manos, siempre le va a ser más fácil cambiar la pila, ¿vale? Porque lleva una pila que es un poquito más grande y el portapilas es también superior. Entonces, le da más facilidad a esa persona con una edad avanzada que no tiene destreza en las manos. Después, a la hora de ponerlo y quitarlo, es mucho más fácil. También estamos ya dentro de esas personas que tienen problemas de movilidad. Y lo que es la limpieza, aquí estamos viendo que si tenemos un conducto que nos produce bastante cera, lógicamente no se le va a poner un audífono de los que van dentro del oído, porque cada 2 semanas o menos puede estar obstruido y mandar el audífono a fábrica para limpiarlo, o si hemos tenido suerte lo puedo limpiar yo aquí, cambiarle el filtro y no tener que mandarlo a fábrica. Después estos audífonos también son resistentes al agua, ¿vale? Ya casi todos vienen resistentes al agua. En el caso de que nos metamos con ellos en la ducha sin querer o en la piscina, no le va a pasar nada. Sin embargo, no es que nos vayamos a bañar con él ni nada, pero siempre el sudor ha sido el peor enemigo del audífono. Por lo que este audífono lo que hace es proteger el circuito interno del sudor, para evitar así para reducir el número de averías. Este tipo de audífono también se puede poner a las personas que tienen problemas de infección en el oído. Por lo mismo, porque al fin y al cabo es una sustancia que nos segrega el oído y nos puede estropear el audífono. Sin embargo, aquí ya vemos que los componentes del audífono están aquí dentro y lo que va dentro del oído es un molde exterior, por lo cual nos evita que tengamos esos problemas. Sí, normalmente ya lo que tenemos es la posibilidad de que este tipo de audífono sea un poquito más grande y lleve un auricular más potente, por lo cual nos da la posibilidad de que lo adaptemos
en un abanico de pérdidas. Aquí tenemos este, que sería el más potente, que sí tendría que ir ya con otro tipo de molde, porque claro, tendríamos que tapar completamente el oído, porque son audífonos ya con mucha potencia. Estamos hablando de audífonos que pueden llegar a emitir unos 110, 120 decibelios, ¿vale? Este sí es necesario para las personas que tienen una pérdida severa profunda. Es el único que tenemos para esas pérdidas, porque después los que vamos a ver ya tienen un poquito menos de potencia, por lo cual no nos servirían para ese tipo de adaptaciones. También este tipo de audífonos también lo hay un poquito más pequeño para las pérdidas leves, con esta adaptación, con la adaptación que hemos hablado anteriormente de el molde, que va hecho a medida y va dentro del conducto. Pues el siguiente audífono es de la familia RIG, que como podemos ver son audífonos ya mucho más pequeños y más estéticos, y con el inconveniente que hemos dicho antes. Aquí lo que llevamos dentro del oído es un auricular. El audífono es este y el auricular lo tenemos aquí fuera. Es lo que ponemos dentro del oído, sería el auricular, por lo cual sí, es un audífono mucho más estético, pero también nos limita lo que es la cera, ¿vale? Porque si el conducto nos produce mucha cera, el auricular que está aquí se va a obstruir constantemente, por lo cual necesita una limpieza casi diaria para no tener que cambiar el auricular. Esto no hay problema, porque normalmente yo tengo aquí auriculares y en el momento se cambia y el anterior se manda a fábrica para reparar. Estos audífonos van también con una carcasa que va hecha a medida. Si hay algún problema de que la cera se obstruya, de que la cera no obstruya el auricular, yo lo puedo cambiar aquí sin ningún problema y ponerle una adaptación estándar para que esa persona, ese paciente, no se quede sin audífono durante el periodo durante el tiempo que se repara el auricular. Son audífonos muy estéticos, son ahora mismo hoy en día los audífonos que más se adaptan, tanto por la estética como la potencia. Porque claro, lo que manda la potencia en estos audífonos es el auricular que tenemos dentro. Hay 3 tipos de auriculares para diversas pérdidas, ¿vale? Este audífono también es resistente al agua, pero claro, lo que es el auricular no es resistente al agua, por lo cual podríamos tener el inconveniente de que si se nos moja, el audífono no le pasa absolutamente nada, pero el auricular sí se puede estropear. También es muy complicado porque el auricular está dentro del oído por completo y llevamos un tapón, que es el molde que va en la carcasa que va hecha a medida. Es muy difícil que le entre el agua, pero se puede dar el caso. Después ya por debajo de estos audífonos, en cuanto a tamaño y estética, tenemos los que van dentro del conducto. Este es un ITC que quedaría, aquí tenemos el oído y quedaría a esta altura, ¿vale? Es un poquito más grande de los que van dentro del oído por completo, que luego lo explicaremos. Aquí lo que nos manda el tamaño del audífono será el conducto que tenga el paciente. Si el paciente tiene un conducto muy estrecho, lógicamente los componentes de cualquier audífono tienen que ir dentro de este. Si tenemos mucho espacio, nos cabe todo y podrá ser lo más discreto posible. Que el conducto es estrecho, pues entonces tendremos que coger un poquito de la zona de fuera, de lo que es la concha, para albergar los componentes del audífono. Estos audífonos ya son un poquito más complejos a la hora de maniobrar, porque claro, las pilas son pilas muy pequeñas y a una persona mayor con dificultad de movilidad les puede costar mucho trabajo. Es más, el portapilas es muy endeble, no es que sea endeble, sino que es algo tan diminuto que si lo forzamos, lógicamente se puede partir. En este caso, si el auricular se nos obstruye de cera o de supuración o de cualquier cosa, si lo podemos arreglar aquí porque no lo haya profundizado, se puede arreglar. Si no, habría que mandarlo a fábrica y son audífonos más delicados, porque claro, lógicamente, una vez que le entre la cera o cualquier sustancia dentro del auricular, ahí ya no se puede hacer nada.
Sí es verdad que manteniendo una limpieza diaria podemos evitar que pase eso, pero claro, son audífonos ya que necesitamos un cuidado un poco más exhaustivo. Los otros son más de poner y olvidarnos que lo tenemos. Esto hay que ponerlo de vez en cuando, hay que limpiarse muy a menudo. Después, dentro de estos que van completamente dentro del oído, tenemos estos dos modelos que van ya albergados justamente en la segunda curva del conducto. No se verían para nada. Sí, nos vemos limitados a lo que hemos hablado antes. Los componentes hay que meterlos dentro del audífono, por lo cual si tenemos un conducto muy estrecho, por mucho que queramos hacer un audífono de los que son completamente invisibles, no vamos a poder hacerlo. Porque claro, es cuestión de física. Si necesitamos un auricular que prácticamente tiene este tamaño, es prácticamente el audífono, ¿vale? Sí es verdad que en ese tipo de audífonos, luego, ya lo veremos en un programa más adelante, existe la variedad de hacerlos de titanio. Esos audífonos de titanio ya podemos comprimir un poquito más el espacio debido a varias características y sí se puede conseguir una adaptación un poquito más estética. Estos lógicamente tampoco no son resistentes al agua, porque claro, tenemos lo que es el el micrófono aquí a ras de la tapa que cierra el audífono, del faceplate, y no va a resistir el agua porque donde entra el sonido tiene que estar abierto. ¿U otro modelo? Normalmente yo diría que casi el 80% de las personas que entran por aquí, por esta puerta, buscan la estética, buscan lo pequeño y que no se vea. Eso es lo que prima. Después ya, lógicamente, la comodidad. Pero también, entre medias, diría el precio. Es otra de las características que primeramente suele ver la gente. Hay dentro de estas posibilidades de audífonos que hemos visto, hay un abanico de gamas con características de los audífonos, ¿vale? En función a los canales que tengan esos audífonos, que ya hablaremos más adelante. En cuanto a canales y a programas automáticos, ya va variando el precio del audífono. Bueno, y continuamos con nuestro programa, volvemos a nuestro plató y en este caso para entrevistar a una farmacéutica está con nosotros, Mónica Lasarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mar. Vamos a tratar en este pequeño espacio de tiempo que tenemos de contar cómo es la prevención que realizan las farmacias en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Entonces, quiero que nos definas qué es una enfermedad cardiovascular y que nos vayas contando, según vayamos hablando, qué hacéis en las farmacias para ayudar en prevención, para que las personas que se acercan hasta vosotros con dudas, con a lo mejor un diagnóstico médico ya, ¿cómo las ayudáis para trabajar este tema? Entonces, si te parece, empezamos por definir qué es una enfermedad cardiovascular. Bueno, una enfermedad cardiovascular son alteraciones patológicas en lo referente al sistema cardiovascular del cuerpo, tanto vasos sanguíneos como corazón. Pueden ser infarto de miocardio, pueden ser ictus, angina de pecho, coronariopatía y todo ese tipo de enfermedades, pues nosotros las tratamos desde la farmacia no solo como para prevenirla, no solo en el tratamiento de las que ya están diagnosticadas, sino también en la prevención de futuras patologías, porque nosotros en la farmacia, como espacio de salud, no solo pretendemos abarcar la curación de las enfermedades, sino también que el paciente o la población vea la farmacia como un establecimiento de salud para prevenir y para educar en cuanto a la prevención de enfermedades tanto cardiovasculares como de otro tipo. Y en este sentido nosotros periódicamente en las farmacias pues realizamos campañas de prevención en las que pretendemos concienciar a los pacientes de la importancia que es el llevar una vida sana, el llevar una medición y un control de una serie de parámetros para evitar pues a largo plazo pues tener una mayor probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades cardiovasculares.
Es decir, que nos podemos llegar a las farmacias y contar lo que nos pasa, como se hacía antiguamente. Sí. El farmacéutico no se trataba como un médico, pero sí era una persona de confianza con la que preguntarle por los síntomas que teníamos y cómo trabajarlos. Eso sigue siendo lícito y se puede hacer, Hombre, ¿no? por supuesto, y además nosotros estamos encantados y nos apasiona nuestro trabajo, y en eso está, no solo en curar las enfermedades, sino también en potenciar la salud para prevenir esas enfermedades. Entonces, pues realizamos, ya te digo, pues control de parámetros bioquímicos como pueden ser la glucosa, el colesterol, triglicéridos, toma de tensión arterial, que son factores clave en la detención y prevención de enfermedades cardiovasculares. Si bien tengo que decir que hay algunos parámetros y algunos factores que influyen más decisivamente en la aparición de enfermedades cardiovasculares, hay una serie de factores que son modificables y otros que no son modificables. Obviamente nosotros en los que no se pueden modificar ahí no podemos actuar, pero hay muchos factores que teniendo un pelín de información y de educación sanitaria, nosotros, que es lo que pretendemos nosotros trasladar desde nuestra oficina de farmacia, se pueden tratar esos factores para prevenir esas enfermedades. Entonces, creo que las enfermedades cardiovasculares son una de las primeras causas de muerte en el primer mundo. Sí. Es algo grave, los números deben impactarnos, pero nos deben ayudar también a entender que son unas enfermedades, como decías hace un momento, que en parte se pueden prevenir. ¿Qué está de nuestra mano? ¿Qué podemos hacer que dependa de nosotros mismos para prevenir? Si te parece, hay alguna serie de factores que te los voy a nombrar que no podemos modificar, como son, por ejemplo, la edad, el sexo o antecedentes de enfermedades cardiovasculares prematuras de familiares. Si quieres te los describo brevemente para que sepas, pues sobre esos factores no podemos actuar, pero sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacernos nuestras revisiones, estar más pendientes de controlar esos parámetros, porque tenemos más probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular a largo plazo. En la edad, pues a partir de en la década de los 40-50 años se duplica la incidencia de aparición de enfermedades cardiovasculares. Si bien en la mujer se aparecen o hay más aparición de estas enfermedades a partir de los 45-50 años, o sea, de los 55 años. Y en los hombres, en el sexo masculino, aparece anteriormente. Hay mayor incidencia de aparición de enfermedades antes de los 45, porque en la mujer existe un efecto protector por las hormonas sexuales. Los estrógenos protegen frente a enfermedades cardiovasculares. Por eso en la mujer aparece más probabilidad pues a partir de la menopausia, que es cuando hay un descenso del nivel de hormonas sexuales, como los estrógenos. Otro factor es la aparición o la presencia de enfermedades cardiovasculares familiares. Hay una mayor probabilidad de sufrir cuando tenemos un familiar directo masculino, o sea, directo me refiero de primer grado, padre o hermano, que haya sufrido una enfermedad cardiovascular antes de los 45 años, o en el caso de que tengamos un familiar de primer grado femenino, sea madre o hermana, que haya sufrido una enfermedad antes de los 55 años. En esos casos somos más susceptibles de poder desarrollar una enfermedad cardiovascular, y tendremos que estar pendientes de esos factores modificables sobre los que tenemos que incidir para prevenir eso. Entonces, los factores modificables sobre los que podemos actuar, pues si quieres te lo describo brevemente. Sí, ¿cuáles son? Pues mira, son, por ejemplo, la hipertensión arterial, te los nombro, y luego si quieres hablamos de cada uno, de cada uno brevemente. Sí. Y los explicamos también cómo podemos nosotros trabajar sobre ello. Exactamente, y sobre esos factores son los que nosotros trasladamos a la población para que se los controlen, para que tengan en cuenta que hay que tener un estilo de vida saludable y una dieta adecuada y un ejercicio físico. Te digo, estos factores, por ejemplo, pueden ser la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia y hipercolesterolemia, que son los valores elevados de colesterol y triglicéridos en sangre. Ahora hablaremos de ellos, que es muy interesante. Luego, por ejemplo, el sedentarismo, la diabetes, que también es un factor que influye directamente en la aparición de enfermedades cardiovasculares,
luego el tabaquismo, el alcohol, y en general, bueno, pues son el estrés también es otro de los factores sobre los que podemos incidir para reducir la aparición de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo más fácil de todo eso? Quizá el estrés. Bueno, el estrés o es difícil de controlar. Es más difícil de controlar quizás, pero bueno, si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo en situación de estrés produce una hormona que se llama cortisol, que es una hormona que actúa como para defendernos frente a situaciones de estrés. Y esta hormona es precursor o sea, puede aumentar el riesgo, la elevación del colesterol malo, puede aumentar el colesterol malo, aumenta la retención de líquidos y indirectamente aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, con lo cual, pues reduciendo el estrés, reducimos la liberación o la fabricación endógena de cortisol y reducimos todos estos factores, y ahí sí que podemos influir bien directamente. O sea, tenemos que respirar un poco más hondo, más veces. Y ver las cosas de una forma más positiva. No se puede ir con tanta prisa. Antes de hablar de colesterol y triglicéridos, sí, que me parece que es un asunto importante y que muchas veces la gente en casa, bueno, y yo misma, todos, sí, no tenemos demasiado claro, hablemos de la hipertensión arterial. ¿Cómo influye eso y qué hacéis en las farmacias para Pues mira, primero quiero decirte que muchas veces la hipertensión, la tensión arterial no da la cara, no es un síntoma que a veces seamos conscientes de ello, ¿no? Entonces, bueno, también definir que la hipertensión arterial es una elevación sostenida y mantenida de los niveles de la presión arterial en sangre, o sea, una medición aislada de la tensión arterial que pueda dar valores elevados no implica que tengamos tensión arterial, hipertensión arterial, tiene que ser unos valores sostenidos a lo largo del tiempo. La presión arterial es la presión que ejerce el corazón cuando bombea sobre los vasos sanguíneos. Y entonces esta presión arterial, pues hay dos tipos de presión, diastólica y sistólica. La diastólica es la que podemos medir cuando el corazón está contrayéndose, que es cuando expulsa la mayor cantidad del volumen de sangre, y la sistólica cuando está relajado. ¿Vale? Esta tensión tiene que tener unos valores aproximados de 140 a 90 milímetros de mercurio, que es 140 la máxima y 80 90 la mínima. Eso es lo que comúnmente decimos 14,8. 14,8, 14,9 en diabéticos un poquito menos, tienen que tener en cuenta que tienen que tener unos valores más inferiores. Y entonces nosotros desde la farmacia lo que hacemos es un control y un seguimiento tanto de los pacientes que ya tienen diagnosticado una hipertensión para comprobar que el tratamiento farmacológico es eficaz, o en aquellos pacientes en los que hemos detectado valores puntuales o sea, mediciones altas de la tensión arterial, pues le hacemos un seguimiento para que puedan remitirlo a su médico y que el médico estudie y valore la incorporación de un tratamiento farmacológico. Primero lo que hacemos es darle unas pautas no farmacológicas de dieta, de reducir la ingesta de sal, de hacer ejercicio, etcétera, y bueno, y seguimos controlando esos valores de tensión hasta que rellenamos una serie de parámetros para que se lo remita al médico. Normalmente le decimos al paciente que acuda a la farmacia a la misma hora, que con la vejiga vacía. Esperamos unos 5 minutos para que se relaje, para que si viene estresado, pues para que se relaje. Tenemos que tomar la tensión en un sitio tranquilo, con la espalda recta, sin cruzar las piernas. El paciente debemos de tomarla con un aparato que esté validado. En este caso, pues entiendo que todas las farmacias utilizamos aparatología que esté perfectamente validada y fiable. Se le toma la tensión en el brazo, en principio en el brazo se toma primero en uno y después en el otro, y en el que salga el valor más elevado es el que se toma como referencia, suele ser el brazo izquierdo. Y con un manguito adecuado al grosor del brazo del paciente, ¿vale? Hay manguitos también para personas más obesas, que son unos manguitos más anchos y que permiten hacer un control o una determinación pues correcta de los parámetros.
Y bueno, pues con esos datos que obtenemos durante unos días de seguimiento se los remitimos al médico y tanto, ya te digo, tanto como si tiene tratamiento farmacológico para ver si ese tratamiento es eficaz, como si no lo tiene y el médico se lo tiene que incorporar, pues creo que hacemos una labor importante en esa prevención de enfermedades cardiovasculares para un control de la tensión arterial. Cuando la tensión arterial está alta, ¿es porque hay enfermedad cardiovascular o la tensión alta es lo que provoca que pueda haber una enfermedad cardiovascular? Bueno, es decir, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Bueno, están las dos cosas relacionadas. Realmente una tensión alta predispone a la aparición de enfermedades cardiovasculares porque puede producir, por ejemplo, también una alteración en las paredes vasculares, puede producir ictus, puede producir derrame, puede producir angina de pecho, pero sí es verdad que también pues hay veces que aparece tensión alta y no implica que tengamos una cardiopatía detrás, sino que simplemente es un valor a vigilar, ¿vale? Para evitar eso. Puede ser un valor de tensión pues de tipo emocional elevada, por tensión de bata blanca, como lo que se suele decir, que que el paciente pues le impone un poco pues el tema de ver la tensión arterial elevada en la farmacia con el médico y entonces le aparece un valor de tensión elevado fuera de lo normal. Cuando tenemos dudas si esa tensión es sostenida y constante, elevada, pues se utiliza un dispositivo que se llama MAPA, que es un dispositivo como un holter, es como un aparatito que lo tiene el paciente durante 24 horas, realiza su vida totalmente normal y al cabo de las 24 horas le retiramos el holter y esos datos se registran, aparecen los datos de tensión durante el día y la noche del paciente y nos permite tener un diagnóstico clínico pues mucho más fiable. ¿Cuáles son los valores, ya por terminar con la tensión, los valores normales en los que tiene que andar nuestra atención? Pues, hemos dicho 14,9 para la alta. 14, 140 milímetros de mercurio en la alta, el valor de la máxima, y 80 o 90, 80 en la de la mínima. Sobre eso, esos son los valores de referencia, ¿vale? Por debajo, siempre es mejor tenerlo por debajo de esos valores, ¿vale? 14 para la máxima y 8 para la mínima. Colesterol y triglicéridos, ¿qué es cada cosa? Porque muchas veces nos hacemos una analítica de sangre, nos viene valor de colesterol, valor de triglicéridos. Están relacionados, pero son dos cosas absolutamente independientes y que significan cosas distintas también, ¿no? Bueno, principalmente los dos son dos tipos de grasas que son endógenas, son fabricadas por el organismo y que son necesarias pues para nuestro para el normal funcionamiento del cuerpo, pero bueno, están íntimamente relacionadas. Es cierto que pueden haber valores elevados de triglicéridos y no haber valores elevados de colesterol, pero generalmente cuando hay uno elevado normalmente está elevado también el otro. Entonces, el colesterol es una grasa natural que se sintetiza y se fabrica en el hígado y que sirve es precursor para la formación de hormonas como pueden ser las hormonas tiroideas o hormonas sexuales. Ahora bien, el colesterol es importante también controlarlo porque no solo el colesterol total es indicativo de un elevado riesgo el colesterol total alto me refiero, de un elevado riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, sino que hay también dos tipos de colesterol, como ya habréis oído, el colesterol bueno y el colesterol malo. Entonces, pues hay que hacer un perfil lipídico adecuado para saber realmente el índice aterogénico o el nivel de predisposición a sufrir enfermedades cardiovasculares en función del colesterol que tengamos, ¿vale? El colesterol ya hemos dicho que es una grasa natural y como grasa es insoluble en agua, entonces se transporta por la sangre disuelta en unas proteínas que son las lipoproteínas, y hay HDL y LDL. El HDL es el que denominamos colesterol bueno y se denomina colesterol bueno porque es el colesterol que arrastra el colesterol de la sangre, se lo lleva al hígado y lo elimina a través de la bilis y a través de las heces, con lo cual el tener el HDL elevado no supone un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
sino que al revés, es vasoprotector. Ese colesterol HDL lo que hace es retirar el exceso de colesterol de las arterias y produce pues menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mientras que el colesterol LDL, que es el otro colesterol, el que llamamos colesterol malo, ese es el colesterol que se deposita en los vasos sanguíneos, se deposita y va obstruyendo los vasos sanguíneos y lo que hace es disminuir el riego sanguíneo y es el que puede producir pues enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Entonces hay que diferenciar claramente. Nosotros en la farmacia hacemos el perfil lipídico completo, en algunas se hace el colesterol total y en otras se hace el colesterol HDL y LDL, que en realidad es el que hay que hacer a la hora de valorar la incorporación de un tratamiento farmacológico o medida higiénico-sanitaria. ¿Y los triglicéridos? Los triglicéridos también es otro tipo de grasa, se tiene que encontrar por debajo de 150 y bueno, no simplemente son triglicéridos, no hay ningún tipo de triglicérido bueno o malo, es otro tipo de grasa que también influye negativamente en la aparición de este tipo de patología. ¿Es cierto que podemos reducir el colesterol con la dieta o una persona que ya tiene el colesterol alto es muy complicado reducirlo con la dieta? Según el protocolo de actuación, lo primero que hay que hacer cuando se detecta un elevado nivel de colesterol en sangre son medidas higiénico-sanitarias, porque hay veces que el colesterol, reduciendo la ingesta por ejemplo, de grasas saturadas, de carnes rojas, de quesos curados, de embutidos, de aceite, en general de grasa, reduciendo esta ingesta de estos alimentos y llevando un tipo de dieta adecuada, se puede reducir el colesterol, ¿vale? O con ejercicio, pero es verdad que hay personas que tienen una predisposición genética a tener un colesterol elevado, bien porque tengan antecedentes de hipercolesterolemia familiar. Entonces, en esos casos, las medidas higiénico-sanitarias no son suficientes, si bien son aconsejables, por supuesto, pero habría que incorporar un tratamiento farmacológico para poder regular esos niveles de colesterol. Y luego el sedentarismo, hay que ponerse las pilas y hay que levantarse del sillón, ¿verdad? Sí. Hay que llevar un tipo de vida, el sedentarismo lleva a la obesidad sobre todo hoy día en la población infantil está aumentando muchísimo la obesidad infantil y tenemos que concienciar desde edades tempranas que una prevención y una educación sanitaria y una educación dietética desde edades tempranas es muy importante para no desarrollar enfermedades a futuro. Normalmente los niños obesos son candidatos para ser adultos obesos y sufrir enfermedades, sobre todo diabetes y enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante el sedentarismo dejarlo a un lado y proponérselo, hacer ejercicio, caminar, natación, ciclismo. No se trata de hacer carrera de fondo, pero hay que moverse y hay que ser consciente que en nuestras manos está poder modificar esos hábitos para evitar enfermedades a largo plazo. Sí, en el fondo, en parte lo tenemos al alcance de la mano. Tenemos que relajarnos, llevar otro ritmo de vida, que hoy día estamos metidos en una vorágine en la que tenemos siempre mucha prisa. Pero no conduce a nada. Es verdad que es fácil decirlo muchas veces, pero si te pones a ver que hay cosas que modificando, mira, por ejemplo, el tabaco, dejando el tabaquismo también es uno de los factores modificables. Y es verdad, no hemos hablado de él. No hemos hablado del tabaco. El tabaco, simplemente dejar de fumar, el no fumar ya está, es una medida preventiva frente a las enfermedades cardiovasculares muchísimo más positiva y más potente que cualquier medicamento para el corazón. Y entonces, en nuestras manos está proponernos lo que es nuestra vida. Claro que sí, nuestra vida está en juego. Pues Mónica Lasarte, farmacéutica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ya te citaremos en otras ocasiones para que encantada. Sigamos hablando de cómo trabajan las farmacias con los pacientes y cómo les ayudan y
les encauzan en el buen camino a la hora de prevenir todo tipo de enfermedades. Que los pacientes conozcan y que sientan que, bueno, que debajo de su casa, de casi todo, hay una farmacia y que ahí estamos los profesionales sanitarios que pretendemos con estos consejos y estas campañas sanitarias, pues mejorar su calidad de vida, que no solo acudan a la farmacia para prevenir enfermedades o para curar enfermedades, que también pues, tenemos que estar pendientes de la adherencia y del cumplimiento adecuado del tratamiento, pero que también vengan y conozcan o se conciencie que las farmacias son espacios de salud y que pretendemos pues fomentar la salud y los hábitos alimenticios saludables y medidas higiénico-sanitarias adecuadas para vivir mejor y mucho más. Pues claro que sí, eso tenemos que verlo en las farmacias, que no solo son un establecimiento de venta de medicamentos, son un poquito de más. consejo farmacéutico. Muchísimas gracias, Mónica, y hasta la próxima. Muchas gracias, Mar. Pues nada, yo a ustedes ahora no les voy a preguntar ni le voy a hacer examen sobre lo que tienen o ya han tenido en lo alto de la mesa para cenar esta noche. Ya saben, comida saludable. Tampoco les voy a preguntar si han salido a hacer ejercicio, pero ustedes ya saben que tienen que salir a hacerlo. Y tampoco les voy a preguntar si han dejado o no han dejado el tabaco, pero bueno, son tareas que nos vamos poniendo para, bueno, aumentar nuestro nivel de salud, que de eso se trata, eso es lo que queremos aquí en PTV. Nuestro programa se llama Cuidamos de ti y precisamente es eso lo que vamos a ir trabajando programa a programa, que cada vez pues estemos todos un poquito mejor de salud. Y dicho esto, nos marchamos hasta Corporación Dental, porque ellos tienen todavía muchas cosas que contarnos sobre salud bucodental, y esta semana vamos a hablar de un tema que seguramente les interesa a muchos de ustedes, la ortodoncia. ¿Cuántos tipos de ortodoncia hay y qué tipos de cuidados tenemos que tener con cada una de ellas? Pues bien, estas dudas nos las resuelve como cada semana Pedro Dorado, gerente de Corporación Dental. Hola, buenas, soy Pedro Dorado, estamos de nuevo en Corporación Dental, aquí en Cuidamos de ti, y hoy vamos a hablar de la ortodoncia. La ortodoncia, una de las cosas que tiene, no es solo la estética, ¿vale? Principalmente es lo que busca la gente, porque hoy en día la gente busca estética, pero el principal motivo por el que prácticamente se creó la ortodoncia es para mejorar la mordida, ¿vale? Mejorar la oclusión, que provoca muchos dolores, como hemos dicho en anteriores capítulos, de cuello, de espalda y también problemas de oclusión y problemas de dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, principalmente, la ortodoncia fue creada en su momento para que la mordida sea estable y no haya ninguna maloclusión. También, aprovechando, pues se consigue una estética genial, ¿vale? Tener estudiantes rectitos y así también se consigue pues que no se acumule sarro, placa, si tienen una buena higiene, ya que el cepillado es correcto, no tienen ningún diente, que se sitúe uno encima de otro o cerca y no puedan limpiar esa zona, ¿vale? Entonces, principalmente eso, la ortodoncia es un tratamiento tanto para la oclusión, para mejorar la oclusión, como para el hecho de que tu estética dental sea muchísimo mejor. Hay diferentes tipos de ortodoncia, está la ortodoncia invisible y luego de la común hay dos tipos. Es la común de toda la vida que se coloca de brackets metálicos y luego está el autoligado. Ahora luego lo explicaremos. Y aparte está la ortodoncia de zafiro, que es la de los brackets blanquitos, que es también estética, no tan estética como el invisible, pero ya explicaremos cuándo se usa, porque no siempre se puede usar según cada persona una u otra. Empezamos hablando por la ortodoncia invisible. La ortodoncia invisible, la mayor ventaja es eso, que es prácticamente inapreciable. ¿Por qué? Porque son ferulitas transparentes que apenas se ven, ¿vale? Son varias férulas que se van cambiando cada mes, 2 meses y se consigue una estética dental muy buena. La principal carencia de este tipo de ortodoncia es que no sirve para todos los casos, ya que son para movimientos leves y movimientos estables, no para movimientos de bajar un canino o cosas que están a la orden del día siempre que viene alguien a hacerse ortodoncia. Entonces ahí sí que prácticamente se consigue que la mordida se estabilice, pero sobre todo es tema estético. Tema estético porque tienes un diente un poquito rotado, tienes un diente un poquito separado, pues para esos casos, ¿vale? Luego, otro tema estético sería la ortodoncia de zafiro. Sería como una ortodoncia normal, lo único que los brackets son de zafiro. El zafiro es blanco, transparente, ¿vale?
Si no eres fumador ni nada, apenas se ve. El único problema que puede tener esta ortodoncia es que los alambres sí que son metálicos, pero claro, los brackets al ser blanquitos apenas se ven. Se consigue mucha estética y sí que se puede usar para cualquier tipo de movimiento, ¿vale? Tiene una pequeña desventaja conforme a los brackets metálicos, que es que los brackets metálicos, al ser más duros, los movimientos se pueden hacer en menos tiempo. Pero es una opción totalmente factible y con la que se consigue estética a la vez que te está arreglando la boca en ese sentido, ¿vale? Luego, la siguiente, estamos hablando de los dos tipos de ortodoncia que hay, la normal, la de toda la vida, y la ortodoncia de autoligado. La normal de toda la vida es la que siempre se ha usado, brackets independientes, cada conjunto de brackets manda la información al diente y con el alambre vamos moviendo. Esos brackets llevan una ligadura o gomas, para que la gente lo entienda. Las ligaduras, estamos hablando de gomas, las gomitas esas que van colocadas en cada bracket, ¿vale? Y esa gomita, lo que se consigue con ellas es pues, que hagan la presión para que el bracket, con su información que se le manda, consiga posicionar bien los dientes. Ahora bien, el autoligado, la diferencia que tiene, que no lleva esas gomas, que también se ponen muy amarillitas en gente fumadora y tal, ¿vale? Y el autoligado, lo que conseguimos es que cada bracket prácticamente manda información a cada diente. Entonces, el autoligado, digamos, es un avance de la ortodoncia convencional, ¿vale? ¿Qué se consigue? Pues se consigue que más o menos se quiten 6 meses de tratamiento. Si tu tratamiento es de 2 años, pues va a estar 18 más o menos. ¿Por qué? Porque al mandar una información completa a cada diente, conseguimos que los movimientos se consigan mucho antes. También el autoligado tiene una ventaja, a pesar de que la otra no es mala opción, es más económica también, o sea, que también es una opción de que es un poquito más económica. Pero el autoligado, una de las ventajas que tiene es que tampoco tienes que venir una vez al mes sí o sí. Hay que venir una vez al mes, luego al mes y medio, luego a los 2 meses, luego al mes y medio otra vez. No están seguidas las revisiones, porque se puede conseguir en menos tiempo y con menos sesiones. Yo siempre, para el tema de ortodoncia en general, yo recomiendo, y yo he usado personalmente, un irrigador de agua, ¿vale? Un irrigador de agua es parecido a las mangueras, estas con las que lavamos los coches, pero en chiquito, en minúsculo. Suele tener un depósito y la manguerita, ¿vale? ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos echar agua a presión en los dientes. ¿Por qué? Porque si normalmente se acumula placa y tal en los dientes y tenemos que tener mucho cuidado con la higiene, al tener los brackets, se acumula entre medias de los brackets, no nos damos cuenta y con un simple cepillado no basta. Tenemos que estar con el hilo, que a la vez implica que al tener el alambrito no se pueda meter bien, o con cepillos interdentales, que son cepillitos chiquitos con unas pequeñas pitas arriba que te metes entre medias de los dientes y más o menos cumplen la función. Pero lo mejor es el irrigador, porque echa agua a presión, tú te das con el agua a presión, te quitas toda la porquería, te dejas la boca limpia y luego sí, el cepillado, que es lo que te consigue ya que quede la boca estupenda. En la ortodoncia invisible, por ejemplo, los cuidados son otros. También son menores, porque la ortodoncia invisible es importante que la tienes que tener prácticamente todo el día y toda la noche, porque si no, no cumple la función. Que simplemente los cuidados que hay que tener, pues limpieza 3-4 veces al día normalmente. Tú te quitas tu ortodoncia y te limpias correctamente. Luego te la vuelves a poner. Muy importante, esta ortodoncia depende mucho de los pacientes. A los niños no se les suelen mandar mucho este tipo de ortodoncia porque son muy descuidados. Y esta ortodoncia o la tienes prácticamente 19 horas al día o 20 horas al día, o el efecto es leve, o tardas más, ¿vale? Entonces es muy importante, pero la ortodoncia es verdad, la invisible, la higiene es muchísimo más sencilla porque es simplemente quitártela, limpiar lo que son las férulitas. Yo recomiendo con jabón mismo, no hace falta más, limpiar la férula con jabón, siempre que no sea agua caliente, agua fría, porque el agua caliente te deforma la férula, eso es muy importante. Y nada, tú cepillas tu ferulita, te cepillas los dientes y te la vuelves a colocar. Para comer, te la quitas, comes y te cepillas, en este caso, cepillas la ferulita y te la vuelves a colocar. Ese es el cuidado un poco diferente de la férula y la ventaja un poco que tiene ese tipo de férula. A pesar de que son movimientos muy leves, que no todo el mundo se la puede colocar, pero sí que tiene esa ventaja. Es muy importante el tema de la post-ortodoncia, cuando acaba la ortodoncia, ¿vale? Eso es simplemente, tienes que tener también unos cuidados. ¿Por qué? Nosotros ya de por sí mandamos unos retenedores,
que pueden ser tanto un alambre colocado detrás como unas férulas transparentes que te tienes que colocar al principio de día y de noche y luego solo por la noche. ¿Por qué? Nosotros lo que conseguimos con la ortodoncia es romper el ligamento del diente para conseguir movilidad. Por eso poco a poco va molestando un poquito, suele ser molestia y hay gente que ni eso, pero suele ser molestia. Entonces se va rompiendo poco a poco el ligamento y lo que conseguimos con eso pues es conseguir movilidad. Cuando se quita la ortodoncia ese ligamento está roto, entonces los dientes se mueven. Aparte de esto que dicen de que los dientes tienen memoria. Que los dientes tienen memoria es simplemente que si tú te has tirado 25 o 30 años de tu vida con los dientes en una posición, o 11, que sea un niño chico, y ahora en 2 años, en año y medio, te cambiamos la posición, los dientes recidivan a la posición antigua. Entonces ahí está el problema. Entonces colocamos esas ferulitas, que es recomendable que si es la madre, es el hijo quien se está tratando, la madre esté muy pendiente que se la tiene que colocar. Durante los 6 primeros meses suele ser todo el día y luego por las noches. Es importante, los dientes al tener memoria, yo recomiendo personalmente que se coloque siempre. Yo me hice la ortodoncia con 21 años y yo todavía tengo mis retenedores. No me los pongo tan asiduamente como antes, pero sí que 3 veces por semana o 4 me los pongo. Y así consigo que no se muevan seguros. Y conseguimos eso, un mejor mantenimiento de la ortodoncia. Pues con la clínica El Brillante de Oftalmología nos despedimos una semana más y les convoco al próximo martes a las 8:30 de la tarde aquí en PTV Córdoba, que seguiremos hablando de salud. Ustedes cuídense porque mientras los martes aquí cuidamos de ti.